¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nueva edición de Hola Doctor, en este junio que avanza y se nos va a junio y se nos va otro mes y seguimos pensando, por supuesto, que en el COVID. Pero hay otros temas que son muy interesantes en la vida diaria, que por ahí tienen algún efecto el COVID ha tenido sobre ellos, que es el tema de la donación de órganos, la ablación de órganos para que haya personas que puedan existir con ese órgano de alguien que ya no vive. De esto vamos a hablar con el doctor Jonás Braco, que es coordinador del Cucaiba y también nos va a decir en qué otros sectores de la medicina de Bahía Blanca estás. Jonás, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, David? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Contá a la gente, aparte de esto del Cucaiba, ¿cuál es tu especialidad y en qué otros lugares está acá en la medicina de Bahía Blanca? Mi especialidad son los cuidados críticos de adultos, especialidad Ajá. en terapia intensiva. Sí, Y obviamente trabajo en el hospital municipal, en la unidad de cuidados críticos, en la unidad de procuración de órganos y tejidos del hospital municipal, en la unidad de recuperación cardiovascular del Hospital Privado del Sur claro. y en la unidad de procuración de órganos de Cucaiba, en la región sanitaria. O sea que varios lugares se van salteando en tu vida diaria, me imagino. Sí, Jonás, pero actividades similares, digamos, ¿no? sí, 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 con pacientes por ahí distintos y situaciones por ahí distintas. Jonás, de esto de la ablación de órganos no podemos avanzar mucho más sin hacer una mención. Vos estuviste mucho tiempo al lado de él, de José Luis Lacolia, que ha trabajado tanto por el tema de la ablación y lamentablemente el COVID, como a tantas personas, se lo ha llevado a este mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí, José Luis era un precursor de la materia Ujú. a raíz de una historia personal. Sí, Él como particular damnificado en la lucha de los trasplantes hace 30 años atrás, cuando acá en la ciudad no había nada prácticamente. cierto. Y, y posteriormente se pone a trabajar no solamente en ONG o en fundaciones y en cosas propias particulares, sino que además se desempeña como prensa y difusión de Cucaiba con el correr del tiempo y hasta el momento de su deceso, ¿no? Claro, incluso trabajó en la difusión en escuelas y otros ámbitos como para que se tomara conciencia, incluso desde los más chicos, de la necesidad de donar esos órganos que por ahí ya no van a tener un uso, ¿no? Sí, exactamente. Él, en su cargo de difusión de Cucaiba, organizaba todo este tipo de eventos en las escuelas, en universidades. Recuerdo haberlo acompañado a varios Sí, eventos y otros compañeros del equipo también, sí. sí, sí, acá lo hemos entrevistado en más de una oportunidad acá y en otros medios, diario, radio. Jonás, ¿cómo está el tema este de la actividad, no? Porque el COVID ha afectado todos los ámbitos según los que se les ocurre, incluso los más insólitos y demás. ¿Y cómo está el tema de la ablación con este virus que nos tiene a mal traer? Igual que el resto, como bien decís, Ah, David, mira. desplaza absolutamente todo. Y Ujú. si bien hay mucho trabajo, porque los fallecidos siguen existiendo y nosotros seguimos Claro, trabajando en ello, lo claro. que no hay es un crédito en la conversión de donantes, ¿no? Las Ajá, personas fallecen, pero tienen que ser descartadas para donar, en su claro. gran mayoría por la causa de fallecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino que algunas que inclusive con COVID, ¿no? Que esa directamente no Sí, hay que sí, tenerla en cuenta. sí, sin duda, eso es una contraindicación, la enfermedad activa es una contraindicación. Sí puede donar aquel que ya atravesó la enfermedad y Ah, ya no mira. se infectó con ella. Ajá, Pero bueno, habitualmente la persona que atravesó la enfermedad y que todavía está internado por esa causa tiene una sí, internación larga, complicaciones varias y sí. termina siendo contraindicado por otra causa, ¿no? Secundaria. Claro, claro, sí, sí. Por todos esos problemas que le aparecen después del COVID. Exactamente, Claro, claro. exactamente. ¿Y cómo es la actividad en ustedes, no? Porque imagino que ustedes ven pasar pacientes y este podía haber donado, este podía haber donado también, y de pronto no hay. ¿Cómo ha sido el año, o el año y medio, ¿no? Que hemos transcurrido con COVID? Porque esto no viene de ahora, ¿no? Para nosotros es muy frustrante porque no estamos acostumbrados tampoco a esta situación actual, digamos, ¿no? Claro, Es claro. un equipo que está acostumbrado a trabajar de otra manera, con otro rédito en la Ajá, generación de oportunidades y esta vuelta no nos está tocando encontrarnos en ese sentido. Pero trabajamos de la misma manera. Primero miramos la voluntad de las personas, sí, tratamos de acompañar. A medida que la persona no tenga una contraindicación activa, bueno, acercamos mucho más para tratar de convertirlo en un donante.
siempre que no tengamos una contraindicación para hacerlo, ¿no? Pero Sí, no, sí. no es fácil, vuelvo a repetir, por la propia pandemia Claro, y porque además, aunque uno tuviera la posibilidad, hay dos cosas que se juegan de manera importante. Una de ellas es que los equipos de implante claro, no están todos activos. Y entonces claro, vos estás a 700 kilómetros de aquellos equipos que muchos de ellos dejan pasar la posibilidad de ablacionar porque no tienen cómo implantar, porque no tienen terapias donde internar a los pacientes que implantan. claro. Y lo otro, también hemos tenido que tener en cuenta, es la utilización del recurso de la cama de cuidados críticos, que en un Claro, proceso dura un día o un día y medio, y vos hay días que tenés 3 o 4 personas esperando en cola para ser triallados para poder entrar a una unidad de terapia intensiva para recibir ventilación mecánica, ¿no? Y uno tiene que evaluar todo esto, absolutamente claro. todo. Sí, de manera tal que son dos factores vitales estos para cualquier intención, operativo, idea de poder hacer una ablación y un trasplante, ¿no? Sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda. Uno tiene que tratar de evitar hacerle mal a otros también, ¿no? Cuando quiere Claro, llevar adelante una operación, sobre sí, todo en días que tenés una alta solicitud de demanda de camas en terapia intensiva, ¿no? claro. La referencia es que Bahía Blanca venía muy bien en materia de ablación de órganos, ¿no, Jonás? Esa es la historia siempre, sí. Claro, Bahía hasta el 2019 había terminado con el Leónidas Lucero, el hospital que más córneas había ablacionado y se habían implantado de toda la claro. provincia de Buenos Aires. No Más las córnea, implanta el Lucero genera el donante, genera, ablaciona las córneas y las envía al banco, y el banco las claro, implanta en distintas personas. claro, Y el Lucero correcto. era el primero de toda la provincia, Qué o notable. sea, de más de 100 instituciones, de más de 130 instituciones. Sí, sí, Y habíamos finalizado con una gran cantidad de donantes por millón de habitantes, cerca de 78, si no recuerdo mal, sí, cuando la media nacional había sido 20, ¿no? Así claro. que eso claramente de la tarea como venía. Y al margen de córneas también se habían podido donar otros órganos, sí, Sí, todo. todo, En línea general, los 78 donantes por sí. millón de habitantes era de órganos, Ah, sin contar los tejidos. Y tejidos, sí, en tejidos era la tercera o cuarta región sanitaria con más qué va, tejidos ablacionados y implantados, de qué las 12 pena, que hay, ¿no? qué pena Pero porque, le está pasando a todos, David, ¿eh? claro, sí, No es sí, algo sí. solo de Bahía Blanca. Y a nivel mundial debe ocurrir lo mismo, ¿no? Sospecho yo. Sí, a ver, en un momento donde el COVID está ocupando todas las Claro, camas de atención, esto le sí, pasa a todos. Solo los sistemas muy bien preparados, sí, como puede ser España, lograron sostener a la par la donación y el trasplante, digamos. claro, Pero en el momento España también estuvo colapsada y en ese momento también sucedió, sin duda. claro. Y qué pena, ¿no? Porque tantas personas que están a la espera dicen, bueno, por ahí hay más posibilidades y cada vez es como que se le van cerrando un poco los caminos, ¿no? Sí, lo que hay que pensar es que en el contexto de la pandemia las posibilidades han disminuido y eso es Sí, necesario decirlo de esa forma, ¿no? Si bien sí, el sí, equipo sigue trabajando nuestro y la procuración de órganos a nivel nacional, el INCUCAI sigue trabajando, sí. los trasplantes cayeron a un tercio de lo que eran, digamos. Claro. Hay gente que de pronto no sabe qué cantidad de órganos, órganos fundamentalmente, más allá de los tejidos, puede llegar a donar una persona. Si una persona fallece, ¿cuántas cosas se pueden sacar? ¿Cuántas partes se pueden sacar para otras que necesitan? Para ser concretos, cuando uno fallece en muerte encefálica, por Sí, fallecimiento por falta de sí, irrigación cerebral, uno puede donar todos los órganos irrigados, el corazón, los todas. pulmones, hígado, riñones, intestino, páncreas, todo eso uno lo Ajá, puede donar en la medida que los órganos estén viables para ser claro, donados, digamos, por ¿no? supuesto, Y después claro. pueden donar tejidos, también en esas circunstancias se pueden donar tejidos que tenés válvulas cardíacas, córneas, piel y huesos. Claro, es muchísimo, todo lo que se puede hacer, increíble. Jonás, ¿y cuál es la mayor demanda que hay? O ¿cuál es el órgano que mayor se está demandando en la actualidad o se viene demandando? Siempre el riñón tiene El mucha riñón, demanda, claro. pero además que tiene tratamiento sustitutivo. Eso, Entonces, las personas no fallecen en la espera, como en claro, otros órganos, que sí, si no son trasplantados van a fallecer.
Es decir, su espera se prolonga más en el tiempo y hay mucha más gente esperando un trasplante renal. Que no significa, no significa que la gente no pueda fallecer en la espera. Sí sucede. Claro. Me expresé mal quizá. Sí, no, pero se entiende. Si alguien que tiene un problema que necesita para el corazón no tiene otra esperanza. Exacto. Hay algunos órganos que tienen puente para hacerlo transitoriamente y rápidamente el trasplante, y otros como el riñón, uno sustituye el riñón y puede estar 10 años. Claro, a través de la diálisis. Jonás, bueno, ojalá que este panorama cambie. Esto dependemos mucho de cuál es el panorama, las posibilidades que nos va a dejar el COVID, vacunación y demás. Pero ojalá que cambie, porque de pronto ustedes están haciendo un trabajo excelente. Bueno, de hecho los datos de Bahía Blanca lo están demostrando. Y hay mucha gente que está esperanzado en otros que lamentablemente fallecen y en ustedes que trabajan para que ellos puedan tener el órgano que necesiten. Así que te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo a vos y a toda la gente que está trabajando con vos por allí. Muchas gracias, David. Todos los saludos para ellos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. El doctor Jonás Braco es el representante de Cucaiba, bueno, que ha trabajado muchísimo junto, inclusive con José Luis Lacolia, que ha terminado de fallecer, en esto de la ablación. Es decir, aquellas personas que ya tienen muerte cerebral, bueno, los órganos que hacemos, bueno, los podemos donar a otros que lo están necesitando y pueden tener una vida prácticamente normal. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El monóxido de carbono no se puede ver, no se puede oír, no se puede oler. Sí, se puede detener. Mantén los ambientes ventilados. Deja una puerta o ventana entreabierta. Verifica que la llama siempre sea de color azul. Controla los artefactos con gasistas matriculados. Que no te sorprenda. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, vamos a hablar con el ingeniero Francisco Nardelli, que es el presidente de la Asociación Hospital Regional Italiano del Sur. Bueno, me va a acomodar un poquitito cómo es esto de la asociación. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. ¿Cómo es asociación? Contarle a la gente, para que entienda bien. Es Asociación Hospital Italiano Regional del Sur. Correcto. Es una asociación civil sin fines de lucro. Ajá. Que creó la colectividad italiana ya hace 56 años. El 7 de junio fue nuestro 56 aniversario. Felicitaciones. Gracias. Para tener un espacio que le ofreciera salud a los italianos de nuestra región, de la región que en ese momento no tenían acceso a la salud pública, por supuesto. Seguro, seguro. Mirá el tiempo que ha pasado y en estos tiempos que a lo mejor ustedes pensaban en otras cosas,
¿Cómo nos está tratando esta pandemia, Francisco? Mira, yo creo que la pandemia nos pone un desafío de repensarnos, ¿no? Claro. Pero también creo que evidencia, más que nunca, lo importante que es para la colectividad, para la comunidad en realidad de Bahía Blanca, contar con salud pública, salud privada también. O sea, hoy por hoy el sistema está articulado entre 4 o 5 hospitales privados y 2 hospitales públicos, uno provincial y uno municipal, pero realmente en la coordinación de estos distintos actores es que estamos pudiendo sobrellevar la pandemia de una manera razonable, digamos. No es óptimo, pero es razonable. Pero han tenido que realizar muchas estructuras de cómo comenzaron y cómo han ido evolucionando para estar como están hoy. Claro, bueno, vos pensás que uno de los primeros problemas que tuvimos que enfrentar era, ante lo desconocido del virus, yo te digo, marzo del año pasado, cuando se empezaba a leer ya del problema italiano, iniciaba el problema de España, nosotros la primera acción que tomamos fue decir, no nos puede tomar de sorpresa, lo tenemos que frenar afuera del hospital, tenemos que generar un protocolo que proteja sobre todo al paciente, pero también a nuestro personal. Y fue cuando con los contenedores iniciamos los 2 primeros contenedores para la guardia externa, que hoy por hoy ya son 4, porque también la modalidad de tratamiento de la pandemia fue cambiando. Entonces hoy vos tenés un contenedor que es consultorio con espera, con aislamiento, tenés otro consultorio que son 4 lugares de espera y aislamiento, que por lo general usamos con 2, pero con 2 personas. Un tercer contenedor que armamos en mayo del año pasado para poder absorber la guardia pediátrica, para no tener que exponer a un niño a un posible, por más que hay un protocolo de desinfección y todo, bueno, si vos tuviste un paciente de COVID ahí, era... incluso por los tiempos de espera, o sea, una emergencia de niño en una guardia no tiene los mismos tiempos de espera por ahí que puede tener un adulto. Y este año agregamos un 4º contenedor porque creció mucho el volumen de gente en ambulatorio que se viene a hisopar. Es cierto. Entonces, digamos, el 4º contenedor se afecta sobre todo a primera hora a hisopados y después sirve como un pulmón de la guardia médica, ¿no? Cuando entre un estudio y otro, el paciente tiene que dar. Claro. Y Francisco, y en todo lo que tiene que ver la estructura interna, porque bueno, uno de los sectores más apretados o más acuciados ha sido toda la parte de lo que tiene que ver con terapia, ¿no? Que es donde a veces van los pacientes más complicados. Sí, nosotros ahí hicimos una reingeniería que nos llevó distintas etapas, la pudimos cumplimentar hace unos meses con la inauguración de una unidad coronaria, que fue una transformación. Bueno, nosotros teníamos una terapia intensiva polivalente, y bueno, y por el problema del recurso humano, por el problema del tipo de infecciones que estábamos viendo, por la necesidad de tener que seguir viendo otras patologías más allá del COVID, nosotros logramos generar 16 camas de cuidado intensivo, divididas en 8 de terapia y 8 de unidad coronaria, eso en líneas generales. Y después, adaptado a la realidad COVID, hoy por hoy tenemos para terapia intensiva no COVID 4 camas, para unidad coronaria no COVID 4 camas, y después hay 6 camas para terapia intensiva COVID y 2 camas para unidad coronaria COVID. Claro. Porque también con las nuevas variantes hemos verificado que varios de los afectados vienen con síntoma cardiológico, no vienen como un síntoma respiratorio como podía ser el año pasado. Claro. Entonces nos obligó también a tener ese filtro para el paciente que viene en una emergencia o en una consulta cardiológica, tener un espacio
para evaluarlo y determinar si además de eso tiene COVID o no para poderlo tratar después en la unidad coronaria común, claro, o dejarlo aislado en ese sector. Sí, sí. Ahora, Francisco, todo esto son estructuras, todo esto es aparatología y demás. Y el personal, porque viste que es una de las coyunturas que está teniendo este COVID, es quién maneja todo a los pacientes. Sí, bueno, eso también, y ahí tengo que agradecer al esfuerzo que está haciendo el personal del hospital, sí, y los médicos que trabajan en el hospital, porque realmente hemos visto que no hemos conseguido mucho recurso humano adicional. Es más, hay algunos profesionales que han optado por trabajar en otros hospitales o gente que tenía doble trabajo tuvo que optar por uno por otro. Ajá. Y ahí se dio una cosa que no habíamos previsto, pero que es que el sector público salió a ofrecer sueldos que el sector privado con la ecuación económica de hoy no puede afrontar, y bueno, mucha gente optó por ir hacia el sector privado. Hubo unas notas de la Federación de Clínicas hace unos días en los medios nacionales y provinciales denunciando este hecho de que hay como una competencia desleal, digamos, entre el público y el privado. Acá en Bahía no es grave, pero ha tenido efectos sobre la disponibilidad del recurso humano, incluso sobre la sobrecarga de horas que tienen aquellos profesionales que trabajan en las instituciones privadas, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Bueno, ojalá que eso se supere. ¿Y qué pasa con el resto de las obras? ¿Ustedes habían avanzado ya con nuevas obras en el hospital? La estructura grande se había cambiado, había crecido hacia adelante. Bueno, nosotros en planta baja, lo que iba a ser la guardia, que como usted terminó siendo ahora la guardia externa en los contenedores, si bien le pusimos techo, contención para viento, etcétera, digamos, sigue siendo una guardia externa. Claro. El otro sector reubicamos ahí el servicio de cardiología porque se verificó durante todo el año que la demanda de atención de consultorio cardiológico fue muy alta, estudios, y los boxes que estaban previstos para esa guardia se usaron como hospital de día para lugar de internación. Claro. A su vez, internamente, nuestro hospital de estructura, el que ha transitado el italiano alguna vez, era una estructura de hospital abierto, las escaleras van a los halls, balconeaban los pasillos hacia la escalera. Bueno, todo eso lo tuvimos que cerrar con estructuras de Durlock, generar puertas, generar contención para evitar que haya flujos de aire que pudieran o no trasladar virus o bacterias de un sector a otro. Hicimos un sistema de desinfección en todas las escaleras con nosotros. Compartimentamos distintas áreas del hospital con cerramientos de Durlock, como te decía, con un esquema casi de submarino, ¿viste? Que vas abriendo o cerrando puertitas. Sí, sí, es cierto. Es un poco la flexibilidad de la demanda según crece o baja la hora de COVID, es abrís o cerrás una puerta. Y los módulos son más o menos de unas 9 habitaciones por sector, entonces, o sea, COVID está escalado 9, 18, 27, y si no saltaría a 34, 41, y bueno, y eso es casi el máximo. La otra limitante que hemos tenido fue la planta de oxígeno, que si bien el año pasado la ampliamos, esa ampliación este año ya se vio superada por este requerimiento de más camas con más pacientes con requerimiento alto de oxígeno. Y bueno, estamos ahora haciendo un cambio de estructura física de obra civil para poder alojar una futura ampliación que estamos tratando de concretar en estos días con alguna donación privada que creemos va a llegar a un puerto. Sí, esperemos que sí. Francisco, te agradecemos mucho, seguramente vamos a seguir charlando de todo esto. Felicitaciones por estos 56 años que han sido por demás productivos. Un abrazo grande para vos y en nombre tuyo a toda la gente del hospital que
tanto esfuerzo hecho para atender a toda la gente. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, desde ya, David, gracias a ustedes por este espacio que nos permite un poco ilustrar a la actividad qué está pasando en el hospital y cuál es el esfuerzo que estamos haciendo, porque realmente, así como te decía que no tuvimos apoyo público, hemos tenido apoyo de algunos privados y probablemente en estos días iniciemos una campaña para solicitar la colaboración de la comunidad. Ojalá que sí, te mando un abrazo. Gracias, David, y hasta siempre. Gracias. El ingeniero Francisco Nardelli hablando de cuál es la situación en el hospital italiano, un hospital que trabaja muchísimo y ya cumplió 56 años, coincidentemente con nosotros, con el Día del Periodista. Él, como todos los entrevistados al programa, va a recibir un presente de Brick que está ahí en Roca 97. Nosotros volvemos exactamente en 7 días. Gracias. Hasta entonces.